Buenos días, chicos, buenas tardes o buenas noches cuando vean este video. Bueno, estamos en la asignatura Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares, opción 1, y hoy vamos a abordar el tema sobre metodología y técnica en la medición de la presión arterial. Soy Ramón Álvarez, docente del equipo de la materia. Bueno, para considerar algunos aspectos fundamentales, si ustedes pudieron ver o escuchar la clase que ofreciera el colega docente Orellana, bien puntualmente que en ella habló de la definición, fisiopatología, clasificación de la hipertensión, epidemiología, etcétera. Tener en cuenta lo fundamental que es la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular y fundamentalmente como una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo. De manera que aprender y digamos, aprender el método y la técnica de medición de la presión arterial, el entrenamiento es fundamental. Por supuesto que esto en algún momento cuando podamos volver a la presencialidad, haremos los talleres correspondientes para que haya una interactuación entre ustedes y nosotros, entre ustedes mismos, y podamos pulir muchos defectos o muchas cosas que nos queden pendientes. Muy bien. Soy optimista de que el aula virtual, si bien es una herramienta necesaria para algunas circunstancias, para algunas actividades, defiendo, como todos ustedes me imagino, a ultranza la actividad presencial, sobre todo en lo que es la práctica eminentemente de algunos procedimientos, recursos, como por ejemplo medición de la tensión arterial, maniobras de RCP y otras actividades que implica de la interactuación entre ustedes y nosotros y ustedes. Muy bien, si vemos esta diapo, acá tenemos fundamentalmente al conocer los números, todos tenemos que conocer los números, tenemos una normal, prácticamente una óptima, que es de 120-80, 120 de sistólica y 80 milímetros de diastólica, y hablamos de hipertensión a partir de 140 de sistólica y de 90 de diastólica. 140 o 90 o más, estamos en presencia de la hipertensión arterial. Esta clasificación de la presión arterial en consultorio en mayores de 16 años. Siempre tener en cuenta que el objetivo a partir de los 16 años hasta los 80 años, el objetivo es descender la cifra en general, en términos generales. Es descender la cifra menos de 140 de sistólica y menos de 90 de diastólica. Bueno, esta es la zona esa limítrofe entre los 120, 80 y los 140, 90, pero sí, esta clasificación la han visto con el colega Luis Orellana, pero sí tener en cuenta fundamentalmente la hipertensión nivel 1, nivel 2, nivel 3, o grado leve, moderada y severa, y la hipertensión arterial sistólica aislada. También es fundamental familiarizarse, muchos de ustedes o muchas de ustedes también conocen los dispositivos que están vigentes para el control y la medición de la tensión arterial. Básicamente podemos hablar del tensiómetro digital, que es este que está acá con su tubuladura y el brazalete, digamos, el tensiómetro aneroide, que es un poco el clásico, el de mayor uso hasta el momento,
Y luego hablaremos un poquito también del MAPA, que es monitoreo ambulatorio de presión arterial. Bien, el tensiómetro digital también se le denomina automático, oscilométrico, electrónico. Bien, bueno, es el de más fácil aprendizaje para el control de la tensión arterial, porque es automático o semiautomático. Bueno, en el visor ustedes habrán visto, se registra una vez insuflado y desinsuflado a través del manguito y del brazalete, se desinsufla y obtenemos como registro final en la pantalla la tensión arterial máxima, la mínima y en algunos casos, y en muchos también, la frecuencia cardíaca y a veces otros signos vitales. El tensiómetro aneroide o analógico también, pues es el convencional, el que conocen todos ustedes, por un sistema de poleas, roldanas y otro mecanismo de engranajes que se accionan luego de una válvula, una perilla, un sistema de tubuladuras en la cual hay un manómetro, esfigmomanómetro, que nos indica numéricamente los valores de presión arterial. Luego el MAPA es un registro con un aparato, dispositivo automático, electrónico, digital. Es una mini computadora que ambulatoriamente se le coloca al individuo, a la persona, por 24 horas. Este aparato, a través del brazalete, se insufla automáticamente tantas veces como protocolo o como el protocolo que se haya utilizado. Pero, por ejemplo, se lo programa durante el día y durante la etapa vespertina se lo programa cada 15 minutos. Y bien, son muchas mediciones al día y también se lo programa para la medición de la tensión arterial nocturna, que es fundamental como indicador, entre otras cosas, de daño de órgano blanco o de, digamos, prevalencia de enfermedades cardiovascular, etcétera, etcétera. Seguimos. Las ventajas y limitaciones del PAC, que es la presión arterial de consultorio, del MAPA, que es medición ambulatoria de la presión arterial, y el MDA, el monitoreo domiciliario de presión arterial. Bueno, obviamente la presión de consultorio es de bajo costo. ¿Cuáles son las limitaciones de la presión de consultorio? Que tiene escasa reproducibilidad y sujeta a la reacción de alarma que nos puede despertar el individuo, el paciente, la persona a quien se le toma la tensión arterial. Por ejemplo, la hipertensión del delantal o de la bata blanca, y a su vez también se agrega acá el sesgo del observador. Es decir, hay un sesgo del observador y el sesgo interobservador. Ya veremos más adelante esto. En este tipo de medición hay menor correlación que la PA ambulatoria con respecto al daño de órgano blanco y a eventos cardiovasculares. El MAPA tiene la ventaja que evalúa la presión arterial nocturna y la variabilidad a corto plazo. Por ejemplo, qué variación hay entre el periodo matinal y el vespertino, y entre el matinal y el nocturno en horas de sueño. Lo fundamental de este equipo, de la mini computadora, que es automática, es digital, realiza mediciones tanto en reposo como en actividad. La limitación es que el costo es elevado y que no hay un suficiente o hay una leve o moderada aceptación por parte del paciente. No hay mucha aceptación por parte del paciente portar este aparato 24 horas, de manera que vamos a analizar ahora el monitoreo domiciliario de presión arterial.
Este también es con equipos automáticos, electrónicos. Evalúa la variabilidad a mediano y a largo plazo. Bueno, en esto hay ventaja, obviamente, a favor del mapa, que evalúa la variabilidad a corto plazo. Una ventaja que tiene el control domiciliario, monitoreo domiciliario de la presión arterial, es el bajo costo y una amplia aceptación por parte del paciente. Es decir, lo que significa una amplia aceptación, estamos hablando de una mayor adherencia que el mapa. ¿Por qué mayor adherencia? Porque cuando dispone del aparato, ha sido educado, ilustrado y entrenado por el personal de salud, por el médico o equivalente. Él puede controlarse en su hogar, se puede controlar la presión arterial con el tensiómetro y, por supuesto, en condiciones ideales, mejor que haya un operador dentro de la casa, del ambiente hogareño. Si le puede el operador tomar con este aparato la tensión arterial o presión arterial, mejor todavía. ¿Cuál es la limitación que tiene el monitoreo domiciliario de presión arterial? No permite evaluar la presión nocturna, que sí lo permite el mapa. Solo realiza mediciones en reposo y en posición sentada. Los valores para definir hipertensión arterial por el monitoreo ambulatorio de presión arterial, es decir, la mini computadora automática de 24 horas. En el informe final tenemos que hablamos de hipertensión arterial o de un cierto riesgo, digamos, predictivo de daño de órgano blanco en el promedio de las 24 horas del mapa, cuando la presión arterial es igual o mayor de 130/80. Bien. Y el promedio diurno es cuando es igual o mayor de 135/85. El promedio nocturno, hipertensión en el periodo nocturno, cuando es igual o mayor de 120/70. Volviendo a lo que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que parece que es el método que con el tiempo se va imponiendo, resulta con mayor adherencia por parte del paciente y resulta tener buena evidencia y especificidad para determinar la curva tensional y digamos, en qué grado, en qué categoría de tensión arterial estamos. El protocolo de medición del monitoreo domiciliario de presión arterial es el siguiente. Son equipos debidamente validados y brazaletes adecuados. Adecuados, ya vamos a ver el tema de la circunferencia del brazo para usar el brazalete adecuado. Acá vamos un poco al entrenamiento que debe recibir la persona, el paciente, el individuo, para usar el MDPA. Son 2 mediciones matutinas y 2 mediciones vespertinas. 2 mediciones matutinas antes del desayuno y antes de la ingesta de la medicación antihipertensiva, con evacuación de la vejiga para que eso no signifique una incomodidad, una tensión, un estrés. Y las 2 mediciones vespertinas, que son también antes de la cena, ambas mediciones, sea la de antes del desayuno y esta que es vespertina antes de la cena, que estén separadas por una diferencia de 1 a 2 minutos. Bueno, este protocolo nos permite registrar los resultados. Si se trata de un equipo sin memoria, hay que registrar los resultados, hay que anotarlos. Si es con memoria, bueno, el médico procederá luego a hacer una interpretación de lo que haya grabado el aparato. La interpretación de los resultados se considera el promedio de todas las lecturas, descartando el primer día de mediciones. Es decir, si descartamos el primer día, tenemos por lo menos 3 días con 4 mediciones diarias, tenemos 12 mediciones. Esto comparándolo con mayor especificidad y mayor evidencia y mayor adherencia con el método clásico de control domiciliario
domiciliario de presión arterial, que a veces uno indicaba 3 o 4 veces a la semana, durante un par de semanas, en horarios diferentes, a veces otros indicaban en horarios fijos. Bueno, con esto ya está un poco normatizado y hay un protocolo y está demostrado que produce mayor adherencia por parte del paciente. El MDPA se considera elevado, las cifras tensionales, los números se consideran elevados, un valor promedio igual o mayor a 135/85. Bueno, esta es la técnica, así en forma didáctica, la posición, las condiciones recomendadas para la automedición de la tensión arterial en el domicilio. Pero obviamente que esto es para el domicilio y también aplicable para el control tensional que realice el personal de salud. Antes de tomar la tensión arterial deberá reposar en posición sentada durante al menos 5 minutos. Mantener el brazo inmóvil sobre la mesa. El individuo no tiene que cruzar las piernas tienen que estar flojas, relajadas, sin cruzar las piernas. El brazo apoyado permanece quieto y no debe hablar durante la medición de la presión arterial. Como verán, se coloca el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros del codo. 1 o 2 centímetros del codo. Este es el manguito, que también tiene una cierta correspondencia con el nivel del espacio cardíaco, equivalente por detrás al cuarto espacio intercostal izquierdo. Bueno, la espalda debe estar erguida, relajada, pero apoyada contra el respaldo de la silla o butaca, lo que sea. Muy bien. La técnica correcta de colocación del brazalete, bueno, estos son detalles anatómicos que ustedes seguramente lo conocen por anatomía. Si trazamos entre el olecrano y el acromion una línea y con una, ya lo veremos en los talleres, realizaremos la práctica, y con una cinta métrica medimos en este punto equidistante entre los dos referentes anatómicos. Al medir el diámetro del brazo sabremos qué brazalete utilizar. Esto visto de frente también nos orienta a dónde colocaremos el brazalete. Hay que recordar desde el punto de vista anatómico el trayecto y el recorrido de la arteria humeral o arteria braquial. Bueno, esta es la correspondencia que hablábamos entre la línea media entre el acromion y olecranon y su cierta correspondencia con el cuarto espacio intercostal izquierdo por el área cardíaca. Anatomía, repasar el trayecto una vez más, aquí está escrito, por ahí pueden detener la diapo y observar los referentes anatómicos, digamos, los puntos anatómicos por la cual discurre la arteria humeral o braquial. El pulso radial, sobre todo con el uso del tensiómetro aneroide, cómo hacemos para detectar a través de la insuflación, cuando usamos el aneroide, cuando se oblitera el pulso radial. Es importante a los fines de la técnica para saber cuánto más vamos a insuflar cuando tomemos la presión arterial. Decíamos recién que es importante saber, conocer digamos, la circunferencia, el diámetro del brazo. ¿Por qué? Porque hay diversos tipos de brazalete. Así tenemos brazalete para niños de la primera infancia en general, brazalete para adolescentes, brazalete para adultos y brazaletes para obesos o musculosos.
Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de los sesgos que implican usar inadecuadamente o no usar el brazalete adecuado de acuerdo al diámetro del brazo o a la circunferencia del brazo. Por ejemplo, si en un adulto, que es el manguito, el brazalete del adulto normal, supongamos, si en un adulto normal controlamos la presión arterial con un brazalete cuyo rango de medida oscila entre 32 y 43, bueno, es muy probable que al brazo de adulto normal le quede grande, le quede flojo, pero por más que con el abrojo se sostenga, hay que recordar la cámara, que es la que realiza la fuerza de obliteración del pulso arterial. Entonces, en última instancia, si nosotros al adulto que tiene un diámetro, circunferencia normal, le tomamos la presión arterial con este tipo de brazalete que es para obeso, habrá una infraestimación de la presión arterial. Lo mismo, si a un niño, si a un niño también le tomamos con un brazalete de adulto, también habrá una infraestimación de la presión arterial. A la inversa, si a un obeso o un musculoso le tomamos con un brazalete que está indicado únicamente para brazos de circunferencia o diámetro normal, habrá una sobreestimación de la presión arterial. Es decir, que en el brazo obeso o musculoso, un brazalete de menor medida está sobredimensionando la cifra de tensión arterial. Ahora van a ver un video, es un soporte a lo que venimos hablando, que lo haré avanzar o retroceder de acuerdo a lo que vamos viendo. Muy bien. Esto gracias al Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, que nos provee de este material en la cual nos habla, acá vamos a detener un poquito. Es fundamental al evaluar la presión arterial hacer el diagnóstico correctamente y valorar también siempre el riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, en la mayoría de las veces, no solamente estamos en presencia de un hipertenso, muchas veces estamos en presencia de un hipertenso con sobrepeso, con obesidad, y o con diabetes, y o con, digamos, una secuela de una ACV, y o con cardiopatía isquémica, en fin, con una dislipidemia, con placas en carótidas o en algunas otras arterias periféricas. Bien. Seguimos. El riesgo cardiovascular es fundamental a los fines de poder valorar mejor al paciente. Ahí está el concepto, ustedes lo leen. Y luego vamos a lo que es la clasificación, que también vamos a hacer pasar un poco, porque la clasificación ustedes ya la conocen. Si no vamos a fijar nuevamente, vamos a volver a repetir que el valor objetivo es entre los 16 y 80 años, en general, es descender la presión arterial a menos de 140/90. Ese es en términos generales, salvo poblaciones especiales, situaciones especiales que habrá que ajustar y poner todo en la balanza del riesgo-beneficio. Muy bien. Los equipos necesarios, bueno, hablamos de los... acá voy a demorarme en el mercurial anteriormente. El tensiómetro mercurial prácticamente ya está en desuso por su comprobada toxicidad. Han sido dejados de uso, eran muy buenos y muy exactos y precisos para la medición de la presión arterial.
Hoy en día, en algunos lugares, al tensiómetro mercurial, el que pasó en la imagen anterior, el de la columna de mercurio vertical, hoy en día se los utiliza para calibrar los tensiómetros aneroides, que ahora estamos viendo acá en esta parte del video, los tensiómetros aneroides, que son los analógicos, que ya describí el mecanismo recientemente. Y luego los electrónicos, que decíamos que pueden ser automáticos, semiautomáticos, son los oscilométricos digitales también. No todos los tensiómetros se encuentran validados, a veces es necesario. Acá nos quiere significar los vínculos que hay, pueden haber otros más sin duda, los vínculos que hay para validar un tensiómetro digital o automático, porque no es cuestión de acudir a cualquier tensiómetro electrónico digital. También siempre se recomienda dentro de los digitales el que tiene brazalete para realizar la medición de la presión arterial en el brazo. Los tensiómetros digitales en general tienen que estar, en lo posible, validados y homologados. Y a tal efecto están estos vínculos, estos links para validarlos a los aparatos. Bueno, reinicié el video, pero ahora sí seguimos con lo que estamos. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Tenemos el estetoscopio, fundamental. En los aneroides, sobre todo, es fundamental. Aquí está la campana, que es fundamental, digamos, detectar los ruidos, auscultar los ruidos en el brazo a nivel de la arteria humeral a través de la campana, fundamental. Bueno, estas son las olivas, ustedes seguramente vienen usando y ya han usado alguna vez este estetoscopio. El esfigmomanómetro, los brazaletes para adultos y para obesos, que ya lo vimos recién, la perilla, la válvula, aquí está la perilla, la perilla con la válvula, el manómetro, que es parte del esfigmomanómetro. Es importante recordar que las cifras que están anotadas en estos dispositivos son de a pares. Recordemos que, por ejemplo, acá está señalizando que la aguja, para saber, entre otras cosas, puede estar descalibrado el aparato cuando la aguja no coincide con el 0. A veces puede estar en más 10, más 5, más 20, está descalibrado. Y a veces está en menos de 0, puede estar acá en 300, o alguna cifra en menos de 0. Muy bien. Bueno, la posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial, fuera de la que hablamos recién, de los 5 minutos que hay que tener de relajación, estar tranquilo. Lo vimos al paciente sentado, como para también realizar esa técnica de control o de medición de presión arterial en forma domiciliaria. También es aplicable, obviamente, cuando el personal de salud toma la presión arterial. Acá ya nos da otras condiciones ambientales y algunas características respecto digamos, a la posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Esto es fundamental. A los 30 minutos no debería haber tomado café, ni haber fumado, ni alguna sustancia ilegal.
ni haber realizado un ejercicio físico y debería tener la vejiga vacía, fundamental. La posición correcta del paciente, que es fundamental, ya la vimos, pero bueno, es fundamental el ambiente templado y confortable. El reposo previo de los 5 minutos que hablamos recién, ahí se puede observar. La espalda erguida, apoyada sobre el respaldo de la silla, las piernas no cruzadas, paralelas, relajadas, los pies paralelos, el brazo separado del tórax, del tronco, con cierta pronación. Ahí está haciendo, digamos, hay en cierta pronación. Bueno, una forma de relajarlo al paciente para proceder a realizar la medición de la presión arterial. Recordemos siempre la presión de obliteración. Bueno, lo que explicábamos hace rato. La presión de obliteración ya lo van a ver enseguida cuando con el tensiómetro aneroide ejerza digamos, la insuflación. Es mientras tomamos el pulso radial, acá me detengo un poquito, es fundamental la aplicación de este tensiómetro, el color azul, que es para adultos de diámetro normal, que hay una correspondencia entre esta marca y la arteria humeral o braquial. Decíamos que que quede este margen para los 2 dedos que queden y haya 2 dedos de distancia entre el borde inferior y el pliegue del codo, borde inferior del manguito. Acá vamos a ver un poquito la obliteración del pulso. Tomando el pulso radial, por ejemplo, con la mano derecha, e insuflando, por ejemplo, con la mano izquierda una vez colocado el aparato, veamos cuándo se oblitera el pulso radial, para que a partir de ahí nosotros agregamos, esa es una forma, una técnica, 30 milímetros más de mercurio. Por ejemplo, si se obliteró a los 8 milímetros de mercurio, con la insuflación del manguito, le agregaremos 30 más, está en 80, u 8 será 11, u 80 será 110, para luego ir liberando la valvulita, la perilla, e ir desinsuflando para saber dónde está la máxima y a dónde está la mínima. Muy bien. Para ello se debe buscar la palpación del pulso radial, decíamos de 100, mientras se insufla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio, más o menos. Ese es el procedimiento, estamos hablando en el contexto de un individuo o una persona que uno ya la supone por control de signos vitales, no la conoce como hipertensa y en general suponemos que es de hábitos saludables. Insuflando de a 10 milímetros hasta que desaparezca el pulso. Es lo que hablábamos recién. Desaparece el pulso, luego se insufla por 30 milímetros más adicionales para luego desinflar o desinsuflar lentamente 2 milímetros de mercurio por segundo hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Bien, ahí estamos en presencia de la primera fase de Korokov, que ustedes después la van a ver, la pueden ver en las guías, en la bibliografía de respaldo, la primera fase de Korokov. Está explicada y es fácil de retener. Seguimos. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Bueno, está explicando un poco lo que ya venimos explicando. Estamos localizando el pulso braquial o humeral, apoyamos la campana del estetoscopio, estamos ajustando con la perilla, ajustamos y usamos la perilla y vemos que pudo detectar cuando se oblitera el pulso humeral en este caso. Adicionó luego aproximadamente 30
milímetros de mercurio, y luego comienza la desinflada o desinsuflada para saber dónde está el primer ruido de Korokov, que es audible, y es la presión arterial sistólica, y el último ruido en desaparecer sería la presión diastólica. Acá explica un poco las fases, hay 5 fases de los ruidos de Korokov. Lo que sí tengamos presente que en la fase 5 es fundamental, la primera ya sabemos son los primeros ruidos o el primer ruido audible. En la fase 5 hay que tener en cuenta que no es realmente un sonido, sino un valor en el cual los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial sistólica, es decir, la mínima. Seguimos. Muy bien. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros adicionales después de la desaparición de los mismos, de los ruidos, de los latidos auscultables. Luego largamos un poco más, ahí nomás no cortamos la desinflada hasta que llegue a 0 para saber realmente cuando desaparecieron los ruidos estamos en presencia de la presión arterial mínima o diastólica. Esto es importante, estos conceptos. Acá quiere significar que siempre para evitar lo que es el sesgo del observador o del que controla la presión arterial, ya sea intraobservador e interobservador, hay que la diferencia entre varios registros, por ejemplo 3 o 4 o 5 registros, no debe superar los 5 milímetros de mercurio. Muy bien. Estamos ahí en presencia del electrónico digital, algunos tips y problemas de la técnica. Por ejemplo, si tenemos una fibrilación auricular en la cual hay pausas y la ocultación del primer ruido de Korokov puede ser muy variable, se imponen el uso del tensiómetro aneroide fundamentalmente para que luego de 3 o 4 controles promediemos el primer ruido audible, porque es una fibrilación auricular. Es muy variable, no hay una regularidad. Lo mismo será para la diastólica, el último ruido audible para sacar un promedio de la máxima y la mínima en el caso de una fibrilación auricular. Entonces indicamos el aneroide fundamentalmente. Conclusión, queremos significar que gracias al registro del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, de esta manera, con lo que venimos explicando y con el video, se obtienen registros adecuados, con escaso error. Siempre va a haber error, pero menos errores, tratando de seguir bien la metodología y la técnica de medición de la presión arterial, y habrá de esa manera una escasa variabilidad interobservador. Muy bien. Finalmente no llegar a esta circunstancia que es indeseable, un poquito de humor, o se cuida un poco con la alimentación, o la próxima vez tendrá que medirse la presión en una estación de servicio. Bueno, acá les ayuda a ustedes, son sentencias, oraciones, que ustedes cuando vayan viendo o escuchando la clase o leyendo, pueden ir ya respondiendo y razonando internamente en la presencia de la clase o del video, si es verdadera o falsa cada sentencia,
tenemos este grupo acá, luego tenemos estos otros, que al final ustedes van a tener un cuestionario en la modalidad de múltiples respuestas. Van a ser cinco preguntas que se basan fundamentalmente y generalmente en todo lo que hemos mostrado, hemos hablado, en los tips, pero en los conocimientos básicos y fundamentales que respectan a la medición y a la técnica de medición de la presión arterial. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido esta charla y seguramente la completaremos a este procedimiento y la medición de la tensión arterial en los talleres integrales con interactuación entre nosotros y ustedes y nosotros, y entre ustedes les pido que practiquen, y quien no tiene un tensiómetro, quien no conoce un tensiómetro, por lo menos aneroide, si es mejor, y si tienen digital o electrónico, preferentemente de brazo para practicar la técnica correcta. Chao, chicos. Hasta la próxima clase. Les dejo un sincero abrazo. Chao, chao.